hablamos de los indicadores asociados a temas de género, en primer lugar, encontramos que había estado la norma, la 385 y la 386 de la CMS. Una de ellas está abocada para la reportabilidad social a los gobiernos corporativos y la otra para el tema de las sociedades anónimas que tienen que reportar bajo esta norma. Y estas normas estaban en consulta por el tema de fusión, que ya nos contaba hace unos días atrás Francisca Yuneman cuando nos acompañó acá. Nosotros hicimos el análisis de todo esto que está en consulta, que está a puertas ya de salir a la luz, que va a ser obligatorio para todas las empresas que reportan de acuerdo a la CMS. Lo que ahí nos queda pendiente de revisar es ver con qué antelación va a ser obligatorio el reportar bajo este estándar para las empresas, porque tal como se involucran temas de género, también se involucran temas asociados a comunidades, a temas medioambientales, etcétera. Entonces estaban viendo ahí bajo cuáles de estas dimensiones iban a ser cumplibles primero y cuáles después. Todas van a ser igualmente cumplibles, obligatorias, pero van a tener un orden cronológico de exigencias, ¿ya? Ahora lo importante es que como el tema va tarde o temprano, o sea, más temprano que tarde, va a estar así, es que nosotros nos anticipemos y vemos cuáles de estas cosas son las que nos hace sentido. La nueva norma viene con todo lo que ustedes están viendo en esta parrilla, vale decir, con la reportabilidad en términos de la política de diversidad, los números de personas por género, número de personas por nacionalidad, número de personas por rango de edad, todo esto está asociado por género, por supuesto, antigüedad laboral, discapacidad, formalidad laboral, adaptabilidad laboral, brecha salarial y política de equidad, diferencia salarial, que es un concepto distinto, beneficios laborales, capacitación, acoso laboral y sexual y permiso postnatal. Entonces la idea es que podamos ir haciendo el clic en cada una de ellas para que podamos entender, algunas son muy sencillas y otras son más complejas, para que las podamos entender bien. Ahí si algo no queda claro, alguien quiere compartir algo, por favor, levante la mano nomás. Como yo estoy en modo presentación, veo acá algunas caras solamente, así que ahí Ilia, Lore o cualquiera de chiquillas nos pueden ir diciendo que alguien quiere hacer un comentario. Partamos. Entonces, en primer lugar, la norma, esto no lo voy a leer porque obviamente es un texto súper, está ahí bien consolidado, pero hay una buena calidad de definiciones en términos de cuáles son los estamentos o las categorías de cada empresa. Esto es bien relevante porque muchas veces te dicen, no sé, reportemos cuántas mujeres hay a nivel de la alta gerencia. ¿Qué es la alta gerencia? O a nivel de los profesionales, ¿hasta dónde? O administrativos. Ya, ok, pero un rol profesional que hace una labor administrativa, ¿tiene que estar? ¿No tiene que estar? ¿Qué es un administrativo? Que cuando me lo piden aparte de un técnico profesional, entonces es un oficio. Acá hay una muy buena definición de las distintas categorías que contempla la norma, que es alta gerencia, luego que es todo lo que está en reportabilidad directa, tanto del directorio como del gerente general o CEO de una organización. Luego está la gerencia, que solo reporta a nivel gerencial, pero que no reportan directamente al gerente general o al directorio. Lo que son las jefaturas, los profesionales. Denme un segundito. El estamento más técnico, administrativo, auxiliares, y también está la definición de lo que se va a entender en esta norma de personas en situación de discapacidad. ¿Vale? Así que eso primero es algo bueno, de que si bien es un gran nivel de segmentación, hay una buena definición de qué es cada uno de ellos. Y luego empezamos con lo que son los indicadores en sí. En primer lugar está lo que se refiere a lo que es la política de diversidad. Entonces la norma nos dice que se deberá informar si la empresa cuenta o no con políticas que tengan por objeto la inclusión de determinados grupos de personas, señalando explícitamente cuáles son esos grupos, por ejemplo, pueblos originarios, etc. Aquí hay a mi entender, las que trabajamos más en temas de diversidad e inclusión, quizás nos podrá saltar así como más a simple vista que
esta definición no es la mejor de todas, no es la más feliz, porque como que de manera mezcla lo que es diversidad con lo que es inclusión de lo que son los grupos minoritarios. Y cuando se generan esas confusiones, muchas veces las personas se enredan. El tema de género no se refiere a minorías. Entonces es distinto cuando hablamos, por ejemplo, de otros tipos de segmentos que tenemos que trabajar por su inclusión. El tema de género no está en esa vertiente si nos vamos como a lo purista técnicamente. No obstante, acá lo que busca señalar es que cada organización diga si cuenta con una política de diversidad, el nombre de la política, la tablita que está abajo, la tabla que tendrían que reportar, y que por lo tanto la idea es que si después las empresas que estamos en torno al tema de las HR Tech podamos hacernos cargo de poder dar este nivel de reportabilidad. Con la fecha de implementación. Dale. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pasa que para entender bien como a qué se refieren con la política, porque nuestra política de Walmart no tiene metas porque es una política que trasciende en el tiempo. Nosotros definimos las metas de manera anual y no se plasman en el documento política, digamos. Entonces, como para entender bien, están exigiendo que eso esté, o sea, como la medida sería que esté... No, súper buena pregunta, porque efectivamente uno lo trabaja más en esa línea. Lo que te preguntan acá es que si tienes una política no de diversidad, ¿cómo se llama y cuál fue su fecha de implementación? Luego, ¿cuál es la meta que la organización se ha puesto año a año para ese grupo de personas que está abordado en la política? Porque puede ser una política distinta o sea, si tienes una política de diversidad e inclusión transversal, puede ser. Y puede ser que tú tengas metas por grupos específicos, por ejemplo, asociados a género. Si tu género subrepresentado es el femenino o el de las mujeres, puede ser que tengas metas de cómo vas a crecer en mujeres a lo largo del tiempo, y eso es lo que tú tendrías que poner en la tablita que está más abajo. Y la norma te dice que si tienes otras metas asociadas a otros grupos, tienes que ir replicando esa tabla cuantas veces sea necesario según los grupos en los cuales tú tengas metas. Por ejemplo, asociado a temas de discapacidad, por ejemplo, asociado a grupos originarios, pueblos originarios, por ejemplo, asociados a temas de distinta multiculturalidad o distintas nacionalidades, etc. ¿Ya? Y lo que te pide es que la meta... Graciela, igual una de las conclusiones que se ha llegado durante todo este periodo es que una política sin indicadores es difícil sustentar la eficacia que tiene. Por ende, si bien no hay que poner las metas en la política debiera tener una relación con cuáles son las formas y los indicadores que van a apalancar el éxito de esa política, eligiendo 1, 2 o 3 tipos, y la forma de cálculo. En ningún momento requiere que pongan en la política que va a ser un 5% la meta. Pero sí, obviamente, cuáles son esos indicadores que van a permitir que esta política se vuelva acción, que eso también es algo que va a ser interesante promover en el futuro, que la gente elija sus indicadores y los incluya en las políticas, sin poner cuál es la meta de ese año, ya que son la mayoría de ellas más atemporales. Que básicamente lo que busca es que no quede la política como algo para pegar a la entrada de la oficina y que sea finalmente letra muerta, sino que haya un compromiso organizacional en términos de hacerse cargo de su política, su declaración y cómo esta tiene que evolucionar en el tiempo. Y eso es lo que te piden reportar acá. Luego, ya esto es bastante más sencillo porque es más transversal, es saber cómo se compone en materia de sexo registral o de género, entendido de esa manera, la composición dotacional de la empresa. Entonces, y acá todo lo que van a ver en estas próximas indicadores que vienen están separados por la clasificación de categorías de tipos de trabajadores que estaban en las definiciones que vimos en las primeras dos láminas. Entonces, acá, y lo bueno sí que esto te toma desde el directorio, separando los titulares y los suplentes, hasta después lo que ya son los trabajadores partiendo desde la alta gerencia hasta el último eslabón de la organización. Entonces, acá lo que te pide es poder reportar cardinalidad de estos números, ya cuánta cantidad de personas de cada género existe en cada uno de estos estamentos y el total, ¿ya? Y obviamente aquí después se extraen automáticamente los porcentajes.
Luego está lo mismo de lo anterior, pero ya separado ahora por nacionalidad. Entonces, lo que aquí te pide la norma es, en esta misma segmentación de categorías de trabajadores, tenerlo separado por género femenino y masculino, y totalizar en la primera columna todos los que son de la nacionalidad chilena, y luego de las 3 nacionalidades más representativas o que hayan de mayor cantidad en la organización que corresponda. Si, al tiro, Francisca, si hubiesen más nacionalidades que tengan representación similar, habría que agregar más columnas hasta que esté todo el grupo debidamente representado. Francisca, dale. Sí, aquí tengo una consulta. Cuando ya estás empezando en la memoria, empresas que tienen más de una filial, ¿sabes? Porque yo pongo todas las empresas, digo ya, Chile, y por ejemplo, si estoy en Chile, y tengo muchos chilenos, pero tengo filiales en otras partes, obviamente me aparecen más nacionalidades, pero en las otras partes tampoco tengo mucha diversidad. O sea, estoy en, no sé, en Uruguay y todos son uruguayos ya. ¿Sabes? No te lo pide, no te especifica que esto, dónde están ubicados, o tú nomás ahí calzar. Es que esto, como está asociado a lo de la CMS, se tiene que reportar la organización de acuerdo al parámetro general que tiene la CMS. O sea, primero hay que ver si esas filiales corresponden o no correspondan, que reporten bajo la norma de la CMS. Y luego lo más probable es que estén asociados al tema de los RUT, por ejemplo, y que tengan esa separación, no estar agrupadas como en un conglomerado, en un holding, sino que te la identifica de manera, eso sobre todo cuando tienes holding, que más de una empresa en Chile, por ejemplo. Exacto. Sí te las separa. Si estuvieran la misma empresa, pero con filiales de otros países, lo más probable es que quizás acá te tome lo central, porque es lo que toca reportar por Chile, quizás más no lo de las filiales que están afuera. Ahora, esas definiciones, en todo caso, nosotros para lo que después vamos a hacer, es súper bueno que lo tengamos en mente para que podamos tener nosotros también la definición que vamos a poder empujar. Exacto, porque puede ser engañoso, ¿cachai? Como somos diversos, por ejemplo, en temas de nacionalidad, pero lo vas buscando por los países y no tiene ninguna diversidad. Sí, o hay veces que si no somos precisos en eso, la gente te reporta, no sé, yo he visto situaciones donde te reportan el corporativo solamente. En el centro corporativo, porque es donde ahí tienen más manejado el tema, que no sé qué, no sé cuánto, y lo que son las filiales más chicas o que están más distribuidas quedan un poquito supeditadas y quedan fuera de este alcance, y siento que están en territorio nacional y corresponde igual, ¿no? Entonces eso también hay que tener claridad al respecto. Luego está el número de personas por rango etario. Acá están definidos los rangos etarios que ustedes pueden ver en cada una de las columnas, y nuevamente con la misma segregación por categorías de cargo y por género que veíamos recientemente. Y en cada una de ellas ir poniendo las cardinalidades que corresponden. Después está por antigüedad laboral, el mismo tipo de segmentación, y en las columnas de acuerdo a la cantidad de años que las personas tengan contrato vigente continuo con la organización, ¿ya? Después pasamos al número de personas en situación de discapacidad, que también se lo abre por género, por eso también está involucrado acá esta doble dimensión, nuevamente con la misma segmentación que hemos visto en los casos anteriores. Y acá, al igual que las otras situaciones, es solo por cardinalidad. Después está el tema de la formalidad laboral, y acá esto es un poquito como ya más distinto a lo que uno habitualmente ha ido viendo. En la formalidad laboral, lo que señala es separar por género el porcentaje total de personas de la entidad que tienen contrato, ya sea indefinido, a plazo fijo, por obra o faena, y que puedan tener contratos a honorarios, ¿ya? Esto acá muchas veces puede ser que haya un punto para las empresas que trabajan en materia de recursos humanos, porque en muchas ocasiones las personas que están con contratos honorarios no son parte de las planillas de recursos humanos. Al ser personal más externo, se trabajan como proveedores muchas veces desde los sistemas de abastecimiento. Por lo tanto, ahí puede ser que haya que ver alternativas o formas de poder hacer integración de esta información.
Luego está el tema de la adaptabilidad laboral, y la adaptabilidad laboral, en rigor, lo que está haciendo más foco tiene que ver con, acá hay una mezcla de dos cosas y también hay una precisión que a mi parecer no está puristamente bien recogida, que tiene que ver como con los tipos de jornada y modalidades de trabajo. Ahora, siempre se agradece y bienvenido que estemos levantando y viendo información que está asociada a esta línea y cómo esta se distribuye por género, que es algo que no teníamos mucha visibilidad previa. Pero lo que te pido básicamente es entender cuántos son el número de personas que están con jornada ordinaria dentro de la organización, de género femenino y masculino, y luego lo mismo te lo tira para personas con jornada parcial, donde en particular a mí me surge la impresión de que acá hay algo que no está del todo bien recogido, es que existe la jornada ordinaria, no es antagonista con lo que es la jornada parcial. Una jornada parcial también es un tipo de jornada ordinaria. De hecho, lo que es complementario a una jornada ordinaria son las jornadas excepcionales, que son, por ejemplo, los turnos rotativos, los 14x14, los 7x7, qué sé yo. Entonces, estas jornadas que requieren de la autorización de la inspección del trabajo para poder funcionar y que tienen periodos de vigencia. Y eso no lo está recogiendo la norma. Ahí yo creo que en un momento habría que aclarar, o nosotros empujar algo así, quizás tener la aclaración o incluirlo en las jornadas excepcionales, o entender que eso lo van a considerar como jornadas ordinarias o de qué tipo, dónde va a estar toda esa masa de gente. Y luego te plantea cuáles son el número de personas que están con teletrabajo y el número de personas con pactos de adaptabilidad de jornada laboral, ¿ya? Que eso está muy en boga asociado con los temas que son de la pandemia. También acá podría ser que se generara la duda qué pasa con las personas que están con exclusión de jornada, los que están acogidos al artículo 22. ¿Dónde los ponemos? Si los vamos a considerar como dentro de jornada ordinaria, o van a ser un punto de jornada excepcional, o un tercer ítem que todavía aquí no está recogido. Yo creo que esas dudas para los que tenemos alma laboralista tendría que saltar ahí rapidito también en la mente. Luego viene el tema de brecha salarial y política de equidad. Y en la brecha salarial, acá, yo diría que es lo más complejo que hay. Como es habitual, siempre medir brecha salarial no es sencillo. Y acá este sistema propone dos formas de medición. Uno asociado por la media y lo otro asociado por la mediana, ¿ya? ¿Y cómo vamos a entender la brecha salarial acá? Y voy a remitir bien a leerlo propiamente tal. Primero, el objetivo que tiene este punto es informar las diferencias existentes entre las remuneraciones percibidas por personas de género masculino y femenino que ejercen un rol equivalente en la organización. Y se mide, este rol equivalente va a estar por esta familia de cargo, por estas categorías que estaban definidas en un principio. Y se mide como el porcentaje que el salario bruto de las mujeres representa el salario bruto de los hombres. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver después con un ejemplo más adelante. Entonces, para eso tenemos que entender cómo vamos a definir primero salario bruto. ¿Qué vamos a entender por salario bruto? Entonces, en primer lugar, el salario bruto debe incluir todas las asignaciones fijas y variables que compongan este salario, ya sea que se paguen de manera constantemente, de manera mensual, o se paguen de manera irregular, o una vez al año, 2 veces al año, por trimestre, como pueden ser, por ejemplo, los incentivos o bonos de producción, etc. Acá, a su vez, está el salario base, las leyes sociales, asignaciones de transporte y alimentación, bonificaciones, horas extras, comisiones u otros. Para ello se debe generar todo mensualizado. Por lo tanto, si hay algo que se pase 4 veces al año, lo tenemos que dividir por esa cantidad y luego mensualizarlo para que pueda tener la proporcionalidad que corresponde en cada uno de los meses. ¿Ya? Luego, en el caso que en alguna de las categorías
no hayan personas solo de un género y no hayan de otro género, lo que se reporta ahí es NA, no se reporta un valor. No se pone ni el 100% o el 0, sino que NA, que no aplica. ¿Cuándo se informa un 100%? Como es la cantidad de sueldo bruto de las mujeres respecto al salario bruto de los hombres, el 100% va a ser solo en aquellos casos que la media o la mediana corresponda sea igual para las personas del género femenino como masculino. Entonces acá el 100% implica que ambas remuneraciones o salarios brutos son equivalentes. No es que hay un 100% de brecha, que es como lo que uno está acostumbrado. ¿Cuál es el porcentaje de la brecha? No, la brecha está en torno a un 10%. Tú supones que las mujeres ganan, por ejemplo, un 10% menos que los hombres. Acá, si es que no hay brecha salarial, lo que corresponde reportar no es un 0% de que no hay brecha, sino que es un 100%. Vale decir que son exactamente el mismo salario. Por lo tanto, en ningún caso se puede reportar una brecha de 0%. Lo vamos a ver de ahí en la fórmula del indicador, porque si no sería un valor dividido por 0, eso es infinito. Se deberá calcular el salario bruto por hora. Y aquí viene otra cosa, porque hablábamos antes que era componente el salario bruto, pero ahora te piden el salario bruto por hora. ¿Por qué? Porque sabemos que hay personas en las organizaciones que tienen distintos tipos de jornada, entonces comparar el salario bruto de alguien que está con jornada parcial, a alguien que está con jornada excepcional, a alguien que está con jornada ordinaria, no sé, de 40 horas, o menos de las 45 que son el máximo legal, podría inducir error. Entonces para corregirlo se lleva a la hora equivalente, ¿ya? Y por lo tanto lo que uno saca es el salario bruto que corresponde a las personas y se divide por la cantidad de horas mensuales trabajadas por cada persona respectivamente. Ahora, ¿cómo calculamos la media en esta brecha salarial? En primer lugar, lo que se tiene que hacer es dividir el valor promedio del salario bruto de las personas de género femenino por el promedio del salario bruto por hora de las personas de género masculino, para la misma categoría de funciones. O sea, esto hay que repetirlo para cada categoría, los directores, los gerentes, los suplentes, etcétera, etcétera. Para estos efectos, el cálculo es la siguiente. La media del salario bruto por hora para las mujeres se calcula como el promedio del salario bruto por hora. O sea, primero sumamos todos los salarios brutos por hora de todas las mujeres y luego se divide por la cantidad de mujeres que sumamos sus respectivos salarios. Y eso nos entrega la media del salario bruto, es el promedio. Luego hacemos el mismo ejercicio para los hombres y tenemos la media del salario bruto por hora para los hombres. Y finalmente, lo que hacemos es sacar la relación entre ellas. Acuérdense, el salario bruto por hora de las mujeres respecto, en el denominador, del salario bruto por hora de los hombres, y eso se multiplica por 100 para tener el porcentaje. Por eso, al tiro María Jesús, por eso cuando el valor es 1, cuando los valores son igual, idénticos, las mujeres ganan en promedio 80 y los hombres 80, 80 dividido en 80 es 1, por 100 te da un 100%, y por eso cuando no hay brecha lo que tú reportas es un 100%. Dale, María Jesús. O sea, entiendo el modelo y en general me suena súper bien, y parte de la dificultad de esto es como generalizar para todos, pero como que estoy pensando en los equipos comerciales principalmente que tienen un componente fijo y uno variable, que eso para mí no implica una brecha, porque acá te lo va a arrojar como una brecha, por ejemplo, que podría ser positiva o negativa, según el rendimiento de cada uno, ¿cachai? Pero creo que no está bien, porque en el fondo eso va a ir asociado al rendimiento de cada trabajador, y en ese caso se debería como poner cuánto es el salario ofrecido a cada uno de ellos más que lo que tiene realmente a fin de mes. Claro, acá lo que la norma te pide es lo que tú realmente estás pagando. No obstante, la legislación lo que te dice es que no podemos tener discriminación de remuneraciones que no puedan ser explicadas por distintas variables, como por ejemplo el nivel de desempeño que alguien tiene en el cargo es una de las variables que te permite explicar la brecha. Entonces, haciendo esa extrapolación, lo que yo me atrevo a suponer que también va a ocurrir acá,
es que la brecha de ocurrir, de pasarte en este segmento, porque te va a pasar en esa categoría, no te va a pasar en el resto de las categorías, en esa categoría va a tener que tener su explicación en que puede ser que parte de esa brecha sea explicada por factores asociados a desempeño de las personas por los incentivos variables, y puede ser que con eso se explique el 100% de la brecha, como también te pueden encontrar que no. Y eso también sería importante poder verlo. Y luego viene la segunda metodología, porque esto es lo que primero vimos como con la media, que es como los promedios, ¿cierto? Ahora viene con la mediana, que es otro parámetro estadístico que también se ocupa para poder ver. ¿Qué es lo que hace la mediana? Se los voy a leer, pero en términos concretos, lo que tú haces es que cuando tienes 15 registros de personas, supongamos que tenemos la persona 1 a la persona 15, tú dices cuál es la persona que está en la posición central. Y tú dices, bueno, la verdad que si tengo de 1 a 15, la persona que está en la posición central es o de 1 a 16, para que me calce justo, es la persona 8. ¿Ya? Entonces, a la persona 8, tú vas y sacas el valor del salario bruto por hora, con la misma metodología que se calculaba antes, de la persona que está en la posición 8. Y eso corresponde al valor de la mediana. Si tenemos 15 personas, y por lo tanto la mediana me da entre la persona 7 y la persona 8, lo que tengo que sacar es el promedio de la persona 7 con la persona 8, que sería esta persona 7,5. ¿Ya? Entonces, y luego se hace el mismo nivel de comparación. Por lo tanto, acá lo que se hace es que se debe dividir el valor central de los datos ordenados del salario bruto por hora de las personas de género femenino por el valor central de los datos ordenados del salario bruto por hora de la persona del género masculino. Para esto se deben ordenar los valores. Tengo que separar primero las mujeres y los hombres. Acuérdense que ya les calculamos el valor del salario bruto por hora, ya está corregido por esto de la duración de la jornada de trabajo. Tenemos el valor del salario bruto por hora, y ese salario bruto por hora, separado los hombres de las mujeres, lo ordenamos, lo rankeamos del valor del salario bruto por hora más alto al más bajo, ¿ya? Por orden, en cada una de las distintas categorías, recuerden. Y en esas categorías lo que sacamos es el valor central de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, para esos efectos se ordenan los valores salario bruto por hora de menor a mayor, si eso corresponde, bueno, sí ya lo dijimos. Para dichos efectos se tendrán los siguientes cálculos. La mediana del salario bruto por hora, que eso ya lo calculamos anteriormente, pero con la diferencia que esta es la del valor central de los datos, cuando le da el ejemplo está la posición número 8 o la 7,5, o el valor central en el caso de los hombres, ¿ya? Y luego se saca la relación de la mediana entre estos salarios brutos por hora y se multiplica nuevamente por 100, ¿ya? Entonces, finalmente, con eso podemos obtener recién esta tabla de brecha salarial, ¿ya? Y política de equidad, porque va en la parte superior de la tabla, al igual que en el caso del principio, si es que tenemos una política declarada en materia de equidad que señale cómo la organización concibe y aborda, en materia de declaración al menos, los temas de brecha salarial. Puede ser que esto esté incluido, sea un punto de la misma política de diversidad que vimos en la primera lámina, ¿ya? Hay veces que están integradas dentro de esa política, o puede ser que sea una política aparte, porque puede ser que sea un punto dentro de la política de compensaciones. Hay organizaciones que tienen una política propia de compensaciones, de cómo la gestionan, y ahí puede estar el tema de cómo abordan el tema de la brecha salarial. Entonces ahí se hace referencia a la política que corresponde en caso de existir, con su fecha de implementación y con la meta que cada organización se disponga a abordar, cuantificada en millones de pesos asociadas a esta brecha. Entonces, en primer lugar tenemos las categorías de los cargos, que son las mismas de siempre, y en la primera columna tenemos lo que es la media de la brecha salarial, que son las que estábamos calculando, que era en base a los promedios, y la segunda, lo que está asociado a lo que es la mediana de la brecha salarial, ¿ya? Con sus respectivos porcentajes.
¿Dudas hasta acá? De lo de la brecha salarial, que eso era como lo más enredado. Bueno, después viene uno que un poquito, pero ahí no. Graciela Yola, Vero Fincheira por acá. Ah, Vero, dale, no te Tengo. veía. Gracias, perdona, ahí me puse la cámara. Tengo una sola duda con respecto al tipo de cargo. ¿Ya? El tipo de cargo, yo creo que me encanta que lo hayas separado por lo más sencillo posible, porque si la idea es que participen en grandes empresas, medianas, etcétera, ojalá podamos como poner estamentos o tipo de cargo, que es lo que se le llama, lo más sencillo, que agrupe y que nosotros seamos capaces incluso de poner como una pequeña definición. Como nos referimos a directores en tales posiciones. Si usted no tiene directores, entonces es alta gerencia o cargos de mayor responsabilidad entre tanto y tanto. Gerentes pueden ser, si usted no tiene gerentes, son responsables de línea con, no sé, por un alcance de entre, que nosotros demos el margen, que tenga personal a cargo, con gente que tenga responsables a cargo. Jefaturas, cuando todavía me falta como la línea de jefaturas. Tienes gerencia profesionales. Ay, se la comieron ahí, pero está en la jefatura. Ya. Está en toda la definición la jefatura. Se la comieron acá en el Excel, en la imagen. Buen ojo, Vero, no se me había pasado. Ay, terrible. A mí, mi marido me dice que en vez de ver, que siempre veo el error. Peca. Como Ojo clínico. No, porque estas son copias que están así en la norma, así que en la norma se comieron a la jefatura. El nivel de jefatura, que es como que, ¿sabéis qué? Lo que pasa es que estoy siempre acostumbrada a ver la gran empresa, pero yo he hecho el esfuerzo en este proyecto de propósito compartido a mirar la mediana y pequeña, porque mi idea es hacer algo que involucre como un tema de política pública. Entonces, yo estoy cansada de que solo pesquemos a las grandes compañías, porque si realmente queremos hacer algo que impacte en términos de cómo nos vamos a medir en brecha salarial, tenemos que medir a todos, o a la mayor cantidad posible. O sea, a mí me encantaría que, no sé, por la empresa que produce, tengo idea, zapatos o lo que sea, como local, se quieran medir. Creo que si nosotros logramos eso y que quieran entregar sus datos para que usted, aquí el Nico y los que automatizan datos, quieran sumarlo y que le mostremos que es posible usar el Analytics rápido, ahí creo que es donde vamos realmente a ganarnos como un tremendo poroto y nosotros vamos a poder impactar en algo. Entonces, eso lo vamos a hacer ¿con qué? Con cargos sencillos, como ¿qué es un cargo técnico? Administrativo, el área de apoyo, staff, no sé, cargos de jefaturas intermedias, ¿no? Como hasta ahí, porque si no van a entender. Sí, sabéis que, mira, al principio en las primeras láminas estaban las definiciones de qué es cada uno de estos cargos de lo que propone la SMS. En particular, cuando los leí, los vi, yo sufrí estas definiciones cuando me ha tocado reportar en otras normas y lo encontré que estaba bastante completo para poder comprenderlo en relación a otras definiciones que han existido vigentes en otras situaciones. Súper. Pero sí, yo creo que igual está, como esto está pensado en el SNS, que está igual pensado, tiene un sesgo de grande empresa, sí, ¿cachai? Yo creo que igual esto, cuando nosotros hagamos ya la traducción, que es parte del spoiler que decía que es lo que viene ahora en la conversa, es parte de algo que podríamos nosotros también agregar un poco más de valor ahí, en términos de decir, mira, ¿sabéis qué? Quizás, o para partir, llegar hasta estos niveles, o cómo de repente simplificar. No sé, me ha pasado, y se los cuento como desde mi experiencia, ponte tú ahora, nosotros hace ya unos meses contratamos una periodista como full community manager, no sé qué, que no venía de la industria nuestra, y ha sido súper bueno, porque tratar de poner un lenguaje común y sencillo a alguien que no entendía nada, ni de minería ni de competencia, ha sido total, porque ella nos mira con una cara de ¿qué me estáis hablando? A ver, para un poco, se lo explicamos, dímelo en fácil, dímelo en sencillo, piensa que se lo estás explicando a tu mamá que no tiene idea de lo que le estáis hablando, ya. Se lo decimos y ella lo traduce en un lenguaje sencillo. Entonces creo que nosotros deberíamos hacer el mismo ejercicio, como tratar de explicárselo a alguien que no tiene idea de esto y que lo podamos poner en ultra sencillo. A un clic se llama, para el desafío que queremos en este proyecto es a un clic. Si ni siquiera necesitamos que los miles de profesionales lo entiendan. Ya, me callo para que avancemos. Listo. Oye, Graciela, anotamos el punto para que le pidamos el contacto a la Francisca Yuneman y hagamos llegar la observación de la Verónica que dijo que todas las observaciones de los cambios que vienen, estamos a tiempo de poder hacer esa observación. Así que gracias por la...
por el comentario, Berito. ¿Y qué más fácil que Notado. un clic? ¿Qué más fácil que un clic, no? No, y así además que nosotros con los sistemas que tenemos, estoy seguro que los colegas de Vogue hacen lo mismo. Tú puedes ver, la idea es poder ir viendo la evolución en tiempo real, si está al final, mira, las empresas que no tienen los analytics establecidos, claro, te encontráis como con el resultado una vez al año, si es que decides verlo. La idea es que los que trabajamos los temas de analytics, esto sea algo que tú monitorees y vayas viendo la evolución como un continuo en el tiempo, no como fotos que están diseminadas, que no tienen una continuidad para poder ir tomando acciones cuando estas tienen quiebres de tendencia. Así que eso. Oye, ahora viene un concepto que era distinto a los anteriores, que tiene que ver con la diferencia salarial, ¿ya? Así que esto es distinto a lo que hemos visto anteriormente. Y se los voy a plantear así como, en resumen, esto es como algo equivalente siguiendo la idea de lo que es la política del 10 por. Todos conocen la política del 10 por, ¿cierto? Que es como el poder conocer que ojalá en la empresa el que gane menos en relación al que gane más, el que gane más no sea más de 10 veces su sueldo o su remuneración o compensación del que gana menos, ¿ya? Entonces, esto de alguna manera lo que busca es medir eso, es en términos de diferencia salarial, así que igual es bastante como ilustrativo y otra forma de ver el tema de brecha. De hecho, lo podríamos anotar, Graciela, como actores relacionados, así que los voy a anotar para que los podamos contactar, quizás a ellos también les interesa sumar en esta patita al propósito compartidos. Claro, porque si hasta donde vimos en la anterior como brecha salarial, estamos viendo brecha de personas en los cargos equivalentes, que eso es por medio de estas categorías. Ahora lo que vemos es a lo largo de la organización, cómo está esa diferencia. Entonces, ¿cómo se hace? Siguiendo la misma lógica de lo que habíamos visto recién, para cada categoría de funciones, este indicador da cuenta de la cantidad de veces que el salario bruto promedio por hora de esta categoría supera el promedio del salario bruto del promedio menor. ¿Qué vamos en chileno? ¿Qué significa esto? Primero tenemos que ver cuántas categorías en nuestra organización aplica. Puede ser que mi organización es más chica y tengamos simplemente hasta, y no sé, pues como somos una empresa de tecnología, tenemos hasta nivel profesional en lo más bajo. Tenemos quizás gerente, jefatura y profesional. No tenemos más categorías. Como hay organizaciones que son más complejas, que son de mayor envergadura y tienen todas las categorías vigentes. Entonces acá lo que sacamos nosotros es el valor del promedio de cada una de las categorías y vemos cuál es el valor del promedio, en qué categoría está el valor del promedio menor. Por ejemplo, una empresa que tiene alta complejidad y número de personas, lo más probable es que el nivel menor esté en la categoría del auxiliar, ¿cierto? Que son como esas labores operativas no calificadas. Entonces, ese promedio es el salario bruto promedio menor, que se ocupa como referencia. Y luego, para cada otra de las categorías, sacas el salario bruto promedio de la categoría, independiente acá si es por género, y ves cuántos son las veces que una multiplica la otra. María Jesús. Me acuerdo con el estallido social cuando se armó el 10X, que había una polémica respecto a esto, porque efectivamente cuando tú subcontratas el personal de aseo o todos los cargos que quizás puedan tener menores salarios y tenés como un equipo homogéneo dentro de tu organización, se ve muy bonito tu reporte salarial. En el fondo es muy fácil cumplir ese 10X o el 15, ¿cachai? Pero quizás también en un caso que uno mide esto, también hay que ver cómo transparentar cuántas labores claves dentro de tu organización se están externalizando, porque creo que es injusto igual hacer un lavado de imagen y mostrar que uno tiene una empresa fabulosa cuando quizás está ahí subcontratando a personas que se les está pagando súper mal. Claro, sí. Eso, el tema de la subcontratación es un tema que siempre es súper álgido. La Vero Fincheira coincidirá conmigo que, por ejemplo, la minería es un tema que es súper álgido de manera permanente. De hecho, muchas veces hablan de los contratos precarizados, etc. Entonces, es algo que efectivamente hay que tener. Ahora, ahí también es importante, igual se pueden hacer cosas. Y ahí yo te cuento un poco lo que hacíamos, lo que sé que se hace todavía desde Codelco. Y es que como uno desde el rol mandante
también influye o incluso puede incluso obligar por medio de las bases de licitación que las empresas contratistas para poder calificar tengan incorporado estos principios, los midan y se rijan dentro de ciertos márgenes o parámetros para poder subir el estándar y asegurarnos que así sea. Porque la verdad que si uno eso lo deja suelto, efectivamente el nivel de desviaciones que pueden haber pueden ser bien complejos, aún siendo muy bien pagado el contrato. Pero al no poner como las condiciones para asegurar que lo que uno como mandante está pagando bien se distribuye adecuadamente con una buena tasa de rentabilidad para la empresa, pero con una buena distribución salarial para las personas que trabajan ahí, efectivamente claro, se puede perder eso. Y sobre todo que la mayoría de las veces, si son grandes empresas, esos mandantes tienen mucho poder sobre sus proveedores como para poder influir, como tú decís, ¿cachai? O sea, en el fondo se puede influir positivamente con un impacto grande. Sí, tal cual, así es. Mira, y en este caso, por ejemplo, como dice el tercer punto, acá te pongo un ejemplo súper concreto entonces de cómo hacer esta medición de diferencia salarial. Te dices, por ejemplo, al reportar 15 en la categoría gerencia, si categoría gerencia ponemos 15, ¿cómo lo interpretamos? Vamos a interpretar que en promedio las personas que ejercen dicho rol de gerencia cuentan con un salario bruto promedio 15 veces mayor al correspondiente a la categoría de funciones con el menor salario bruto dentro de la entidad, por ejemplo, si fueran auxiliares o administrativos, ¿ya? Para estos efectos, el salario bruto debe incluir todas las asignaciones fijas y variables que los componen, que es lo mismo de lo que hablábamos en la misma definición de la anterior. Entonces, la buena noticia para los que hacemos los analytics es que no es otra definición de salario bruto, sino que es la misma, ¿ya? Y a ver, otra cosa que sea relevante acá, y se saca el salario bruto por hora de acuerdo a para corregir por el tema de jornada, entre las jornadas parciales y las que no son parciales. Y finalmente uno hace esta división que es de con este ejemplo que hablábamos recién. Francisca. Sí, es que ahora que cada vez que hablamos me queda dando vuelta, porque hay una cosa que es la realidad y otra cosa es lo que pasa en el papel. De lo que tú dijiste hace rato, ¿y qué hacemos con el artículo 22, cachai? Porque supuestamente sin horas extras, sin nada, pero en la realidad todos sabemos que el artículo 22 no generalmente implica trabajar las 45 horas. No son 45 horas semanales. No son 45, entonces, y yo estoy pensando en la diferencia entre los cargos gerenciales, ¿cachai? O sea, claro, a veces ahí hay una diferencia, porque tú más o menos esto de los horarios, y sobre todo los profesionales, ahí empieza como toda la gran diferencia técnico-profesional con esto del artículo 22 y los que tienen horario, porque el auxiliar siempre va a tener horario fijo, pero es que es engañoso, ¿sabes? Porque puede haber empresas que en realidad después va y si entrevistáis a cualquiera te va a decir, pero trabajamos un montón. Y yo lo digo claramente, por ejemplo, en la consultoría se trabaja un montón. Sí, totalmente. Me dice, gana lo mismo que no, pero me voy a una empresa porque por hora gano más, si trabajo menos. Y ese es como el punto, cómo van a hacer esa salvedad, porque cuando ya hablamos de gerentes, todos tienen artículo 22, pero en los profesionales y en los técnicos empieza toda esa como cosa rara ya ahí entrar de la jornada, que no se diferencia al principio. Sí, yo encuentro que es súper crítico el punto que tú señalas, porque efectivamente, Francisca, incide harto cuando vamos a comparar, o puede distorsionar mucho cuando vayamos a comparar el tema de brecha salarial, el artículo 22. De hecho, por ejemplo, incluso en el tema gerencial, o sea, si tú, por ejemplo, no sé, está el tema de la minería, que los sueldos son altos a nivel gerencial. Pero la verdad que si tú ves la realidad de la cantidad de horas que trabajan los gerentes de minería es la vida, no hay desconexión nunca, nunca. Nosotros siempre bromeamos mucho, decíamos, estamos en 7 por siempre, en vez de que estoy, porque era la forma de decir que estáis conectados todo el tiempo. Entonces, sí, claro, si tomamos la convención en que efectivamente el artículo 22 lo vamos a entender como 45 horas semanales o como el máximo legal, yo creo que es una convención, pero puede tener algún sesgo de distorsión. Ahora, lo importante es que si esta es la convención, sea la convención que tomemos todos y que la apliquemos todos.
y que sea explícito como tal, para que efectivamente, si es que está eventualmente algún nivel de distorsión ahí, sea una distorsión como pareja en ese sentido. María Jesús. No sé si en este caso acá se incorpora, pero yo creo que para el punto que dice Francisca es súper importante, y de repente incluso yo he visto empresas que en cargos operativos que deberían cumplir horario, igual se los pasan por cualquier lado. O sea, sabemos que la fiscalización en temas laborales es inexistente. Es como sumar un componente cualitativo. Yo creo que el cualitativo acusa, ¿cachai? O sea, como que en el fondo todo esto lo llena un equipo de recursos humanos, un área específica, y finalmente el papel aguanta mucho. Pero si tú igual esto lo acompañas con una encuesta de satisfacción, de como, oye, me siento cómodo porque me respeta mi horario de trabajo, siento que efectivamente no hay discriminación, etcétera, ¿cachai? Yo creo que se puede contrastar con los datos duros como para decir, mira, ¿sabéis qué? Los datos dicen que esta empresa es maravillosa, pero cualitativamente los trabajadores te están diciendo otra cosa. No, acá hay un error, ¿cachai? Acá hay algo que anda mal. Porque si no es muy difícil poder enfrentar eso, ¿cachai? ¿Cómo vayas a saber cuántas horas está trabajando alguien que en verdad, artículo 22, que tu vida es mía? Es que María Jesús, te escucho y me suena, de lo que se me viene a la cabeza, estoy pensando en todo el esfuerzo que hacemos tras esto, que tiene que ver con cómo más que inventar nuevas cosas, podemos buscar cosas que sean como más transversales. Y escuchándote, ¿sabes lo que se me surge? Lo pongo como idea, quizá es terrible la idea y hay otras mejores, pero, por ejemplo, ¿cómo poder comparar eso con los resultados de listas 21? Quizás con la dimensión de fatiga, ¿cachai? Porque Lista 21 es un protocolo que todas las empresas en Chile por obligación tienen que cumplir. ¿Cachai? No. Les cuento, por si acaso. Sí. Cualquier cosa les cuento por interno. Entonces, está asociado a los temas de seguridad y salud laboral, por si acaso, están desde la línea de prevención de riesgo. Así que si es que no te he escuchado, pregúntale a alguno de ellos. Y el Lista 21 que se tiene que aplicar a la organización, que tiene todo un protocolo, que está por ley, que se administra como tal y los resultados son comparables, podría también dar un poco luz de eso para poder buscar de una manera más transversal, me refiero, y no meter una variable que no pueda ser ocupada por empresas que sean de distinto tamaño, ¿cachai? Porque creo que sería bueno tener esa lectura complementaria que sería como la parte media quali que tú señalás. Sí, me parece súper bueno. Voy anotando también. El punto es que me pasa que a veces uno ve esto y es fácil maquillar porque, por ejemplo, cuando yo hice el estudio de dietas directores, habían directores que decían que recibían 0 pesos por ser directores, pero son directores accionistas, entonces hacen en los retiros, y los retiros no son 0 pesos, y en cambio hay otros que son gerentes y directores a la vez, suplentes, y como gerente le dicen, no, si este es como un suple a tu cargo y reciben por ley 60.000 pesos, que es nada. Uno dice, oye, recibe 60 lucas. Eso es para cumplir la ley. Pero igual sigue siendo un director suplente, y en cambio en otras compañías el director suplente es externo y ahí recibe otro sueldo. Entonces ahí empieza como ese punto de que a veces es lo que decía María Jesús, hay que ver que un poco lo cual y también. O sea, si es dueño y director, obviamente por alguna parte saca el dinero, no recibe 0. O sea, de hecho, por ejemplo, yo te he comentado que a mí me tocó ser directora de filiales en Codelco, por el rol, y los que hacen el cargo de directores, ya sean titulares o suplentes de las filiales o coligadas de Codelco, que son muchísimas empresas, no tiene, cuando tú eres trabajador, aunque seas gerente y lo que sea, no recibes ningún tipo de remuneración adicional por el tema de tener la responsabilidad de directorio. A diferencia que está ahí en la misma mesa con los directores externos de la misma filial y coligada, y ellos sí tienen la dieta de director. Te lo planteo simplemente porque efectivamente no es poco usual que sucedan esas cosas que tú planteas, Francisca, no, para nada. Y que eventualmente podrían malentenderse como un tema de brecha salarial a nivel de directorios, y no responde a un tema de brecha salarial, sino que un tema de política, quizás de otras formas de compensación que existen, que no es por medio de la dieta de director, ¿cachai? O de la dieta tradicional mensual.
Entonces ahí esto lo que a veces me genera cuando con esto de la diferencia salarial y todo, porque alguna empresa te van a decir, suena súper bonito, no hay casi no hay diferencia entre el auxiliar y el director, porque te van a reportar que son cero. Claro, claro. Y bueno, o sea, también de lo que estábamos revisando antes, cuando uno va separando por cargos, ¿cachai? También se te contamina la muestra cuando tú tienes una persona que es gerente y es director, porque en el fondo, ¿en qué línea ponen a esa persona? ¿Cómo queda descrito eso? Sí. O sea, yo creo que dentro de las sugerencias que me atrevería como ya empezar a anticipar para lo que vamos a recoger nosotros, es que yo creo que el tema de los directorios, yo creo que aparte por el tipo de empresa, porque eso está muy sesgado para las grandes empresas donde están los gobiernos corporativos, etcétera, ¿cachai? Entonces, yo creo que es algo mejor tomarlo desde la alta gerencia para abajo, y no necesariamente el tema de los directores quizá en un primer ejercicio, porque puede tener mucha distorsión en esta línea, ¿cachai? Luego, retomando el tema de la diferencia salarial, la cardinalidad que tienes, acá se reporta hasta con 2 decimales, entonces si tienes 13,78 en la línea de alta gerencia y la última que es tu valor 0 en la de los auxiliares, entonces significa que 13,78 veces ganan más que los auxiliares. Y lo que se pone ahí como diferencia salarial, por lo tanto, es la cardinalidad con 2 decimales, ya que es el ratio que dio. Nos quedan como 4 láminas, así que Sí, para que le pongamos ahí el tranco. Después, chiquillos, viene el tema de los beneficios laborales. Y acá en los beneficios laborales, lo que se plantea es lo siguiente, lo voy a leer mejor. Dice, estos beneficios se deben referir a asignaciones que no forman parte del salario bruto, es decir, que la entidad por su cuenta entrega a los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, los costos del seguro de salud o de vida que sean de cargo del empleado. Entonces, al referirse a la política, se debe señalar específicamente qué tipo de beneficios laborales son entregados por la entidad a sus trabajadores y trabajadoras. Esto deberá ser mensualizado, todo aquel monto de beneficios que se asigna a una periodicidad distinta se debe mensualizar y se debe dividir por el total de horas mensuales de trabajo que corresponde a cada trabajador y trabajadora de acuerdo al estamento o a esa clasificación. Y acá en este caso se excluye para ver la jornada el tema de la duración de las horas extras. Es la jornada como pactada contractualmente. María Jesús, dale. Estamos hablando acá de beneficios solamente con valoración económica. No hay beneficios que no se puedan valorar. Tiene que ser con valoración económica, pero acá también encontramos, cuando esto lo revisamos antes con la Ilia el otro día, que y estábamos también con la, ¿cómo se me olvidó tu nombre? Espérate, está ahí acá. Con la María Luisa. Lo estábamos viendo que también está medio difuso esta redacción. Porque, por ejemplo, aguinaldo, algo tan tradicional de nuestra idiosincrasia. ¿Lo vamos a considerar acá como beneficio laboral o lo vamos a considerar como una especie de remuneración variable en el otro lado para el salario bruto por hora? Es que, o sea, según la dirección del trabajo, si no hay habitualidad, es un beneficio. Pues. Entonces, algunos trabajadores lo podrían tener como un beneficio y otros trabajadores ya lo tienen como un derecho adquirido. Claro, porque si lo he pagado más de 3 ocasiones periódicas, aunque sea una vez al año, se te forma después ya tu derecho tácito. Entonces, esas definiciones, por ejemplo, las becas escolares o los bonos escolares, la gratificación me sonaría que podría estar más por el lado del salario bruto, porque está más asociado como a los incentivos, pero no sé, quizás poner el puro ejemplo de los costos de seguro de salud o de vida y no explicar quizás un poco más de detalle, más conceptual en profundidad, se puede prestar para que queden aspectos valorizados. Algunas empresas las valoricen como beneficios y otros los valorizan por el lado del salario bruto. Y yo creo que igual, o sea, el espacio de los beneficios es un espacio que, si fuera solo esto, lo que ellos mencionan, que le falta mucho desarrollo, porque en el fondo tenéis los que sean cuantificables en plata, pero también tenéis otros que no son cuantificables en plata. O sea... imagínate los días de permiso. Por eso. No sé, tengo una empresa donde además de los 15 días de vacaciones por ley, te doy 3 días o 5 días de vacaciones convencionales. Claro.
Esos 5 días, si yo lo valorizo en dinero, tendría que considerarlo, por ejemplo, acá. Claro. ¿Cachai? Entonces, o los permisos, los interferiados, qué sé yo, los permisos de... Estacionamiento, ¿cómo decir? Hay un montón de cosas, ¿cachai? Entonces, Capacitación y estudio, ¿cachai? O sea, como que hay muchas cosas que uno puede sumar en esta línea, que el cielo es límite. En comida me dan un almuerzo, no sé, ¿cachai? Bueno, es que aunque no suene, bueno, yo trabajé en compensaciones, recuerdo, o sea, y en el hotel y todos los que tienen casino interno, saben cuánto es el valor almuerzo diario de las personas, cuánto se gasta. Sino es lo que dice, ¿qué entra en este saco? Porque obviamente ¿cuál tú es el sabes cuánto límite le del vale. saco? Sí, pues cuál es el límite del ¿Qué saco. entra y qué está afuera? Exacto, porque, por ejemplo, yo estoy pensando en cosas de como, ya, los casinos saben cuánto gastan por almuerzo, porque eso está en las licitaciones y todo eso, y la empresa no lo va a hacer tan difícil. Pero yo me pregunto, grande, pero para las pymes que a veces se dan beneficios, pero porque están por default, Claro, entonces no lo tal tienen cual. sacado. Entonces ahí hay un punto que como que, y como dices, ¿qué es lo que está dentro de este saco? Porque si todos los beneficios, todo se puede valorizar en dinero, ¿cachai? Y aparte hay muchos beneficios que son con enfoque de género, ¿cachai? O sea, cualitativamente uno dice es como, la mamá puede ir a la reunión de apoderados, el papá no, ¿cachai? Entonces, si vamos a hablar de género, igual hay que como que tener un doble clic relevante en, bueno, más allá de cuánto cuesta ese beneficio, ¿qué significa ese beneficio? ¿Cómo impacta, ¿cachai? O sea, el beneficio que lamentablemente tiene más discriminación por sesgo de género que otro, que es el derecho a la cuna. Entonces, las salacunas acá las vamos a valorizar y las vamos a cargar a las mujeres. No Claro. sé, ¿me cachai? Entonces, yo creo que otra tarea para nosotros en esta evolución de transversalizar lo que nosotros definamos es que si abordamos el tema de los beneficios, tendríamos que proponer una redacción que permita entender qué vamos a hacer, qué va a estar dentro de y qué no y de qué manera. ¿Cachai? Porque efectivamente también pasa, lamentablemente conocí algunos casos hace muchísimos años atrás, en que cuando una mujer en edad fértil postulaba un trabajo y decía que su expectativa de renta era 1.000.000, la persona que contrataba al tiro ponía 1.350.000. ¿Y por qué era 1.350.000? No, porque ahí tengo que cargar la sala cuna, ¿cachai? Entonces, y al hombre que podía estar pidiendo 1.100.000, la verdad que, claro, comparativamente te salía que era más conveniente en esa lógica así. Entonces, son los secos que efectivamente hay que avanzar. Voy a hacer Después una está el tema bruja, voy a hacer una bruja. Dale. Apuramos. Queda poco tiempo, Graciela, querida. Súper, ¿no? Bacán. Sí, ya, 5:15, terminado. El promedio de la hora de capacitación, por la cantidad de horas por género y por categoría. Luego el acoso laboral y sexual. Está acá lo importante es señalar si la entidad cuenta con una política para prevenir y gestionar el acoso laboral y sexual, si cuenta con programas de capacitación sobre estas materias y con canales de denuncia. Y luego lo que hay que reportar es el porcentaje total de personas que hayan sido capacitadas durante esta materia en el año, el número de denuncias de acoso sexual que se dieron en conformidad a la ley, como las de acoso laboral, ya sea que estas se hayan presentado de manera separada, directo por la empresa o por medio de la dirección del trabajo, ¿ya? Eso era otro tema. Y finalmente, con esto terminamos, el permiso postnatal. El permiso postnatal, acá, sí, me gustó que siento que está definido como claro, y que te dice, establece para el periodo de descanso posterior al nacimiento del hijo o hija, superior al legalmente vigente. Entonces no estamos hablando del permiso postnatal tradicional, sino que esto es el delta extra más que algunas organizaciones además dan, señalando el tiempo definido en número de días, si considera incentivos para que las personas del género masculino utilicen este periodo postnatal, según lo dispuesto en el marco jurídico vigente. Porque claro, hay empresas que te dicen, no, yo doy un mes adicional a los 5 días, pero la verdad que no hacen ningún tipo de difusión ni de propicia que el tema alguien lo tome, pues el que lo toma le cae la pena al infierno. Y debería informar, por lo tanto, el número de personas que hicieron uso del permiso postnatal durante el año por medio de días correspondientes por género y tipo de cargo. ¿Ya? Eso. Ya, llegamos a los próximos pasos, al spoiler, para que vamos a conversar en términos de
todos estos indicadores, ¿cuáles de ellos nos parecerían más clave para poder iniciar este proceso de transversalización? No sé, quizás 2, 3 de ellos, porque acá son muchos. ¿Cuáles serían como los más relevantes en términos de lo que partimos? Acuérdense que partimos pensando lo que era participación y brecha salarial. Luego también la idea es poder conversar de cómo, definiendo estos indicadores claves, podemos invitar a todas las HR Tech de nuestro ecosistema para poder propiciar que puedan conocer estos indicadores que queramos propiciar, para que los puedan incorporar en esta medición a un clic que dice la Ilia, y cómo podemos generar esta difusión y empezar a vincular para que esto las empresas lo empiecen a hacer. Así que esa es la invitación para esta parte de la conversación, y voy a dejar puesto ahí los indicadores, quizás sirven para poder activar la conversación. Acá nos falta agregar 2 más, que lo habíamos puesto en un botoncito morado, pero que nos faltó, y es Sí. la IPG y DIR. Sí. Ya que lo Sí, pusimos acuérdense que con la IPG tenemos el tema que como ellos cambiaron la metodología de medición este año, como ya lo tomó 100% la IPG, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y está este tema que como lo trabajaron con el BID, etcétera, etcétera, son como confidenciales. La verdad que sabemos las dimensiones, más no sabemos qué es lo que miden. Claro, de todas maneras, esos 2 están acá integrados en todo este espacio de indicadores que se han identificado en todo este proceso. En honor al tiempo, creo que les voy a dar la palabra a ustedes, ¿ya? Para que desde sus áreas, empresas, organizaciones, profesionalismo, expertise, puedan entender cuál de estos indicadores les hace sentido. ¿Qué camino viene ahora? Entender cuáles son las mesas de trabajo existentes. Eso creo que es súper importante. Andan varias mesas. Entonces, la idea es conectar esas mesas con estos indicadores y entender, por ejemplo, cuáles de ellos están usando para poder hacer el seguimiento de este proceso. Entonces vamos a hacer ese paso siguiente de conectar con estas mesas para entender qué ya llevan avanzado y cuál es el indicador clave para ellos. Luego de esto se los vamos a transmitir para que cada uno también identifique cuál de estos va a trabajar. Claramente es súper difícil que alguno de nosotros pueda abordarlos todos, o que todos les hagan sentido, o que todos sean, en fin. Entonces vamos a generar, ya hay unas mesas de trabajo dentro de este equipo que están definidas, y la gente se anotó también ahí, pero más que esa primera instancia, vamos a hacer esa conexión para ya pasarlo a la acción, y ahí ya viene toda otra parrilla de trabajo, pero sin antes estar integrado. Creo que actuaríamos de la misma manera que lo han hecho los otros actores, y es trabajar de una manera aislada las acciones. Así que, Somos la red. así que en ese espacio, ¿quién quiere hacer algún comentario respecto a esta presentación, a los indicadores, qué le hace sentido respecto a lo que han podido ver hoy? ¿Les sirve? María Jesús. Dale, María Jesús. O sea, yo creo que, entendiendo que obviamente hay muchas cosas que se miden distintos según los distintos como emisores de cada política de indicadores y todo, lo que revisamos hoy día me suena bastante claro. Pucha, qué difícil, Ilia, tener que tomar algunos y otros no. O sea, quizás yo partiría, como que creo que esto es un trabajo en desarrollo que se pueden definir etapas, ¿cachai? Que uno puede decir, bueno, por ejemplo, lo que hablábamos de los beneficios, que los beneficios es extremadamente complejo, o lo que es más cualitativo se puede dejar para una etapa 2 o una etapa 3, pero a mí personalmente me encantaría poder abarcarlos todos, y que por último cada organización después va definiendo, oye, estos son los que voy a tomar en la primera etapa yo, después estos no los voy a tomar, porque creo que lo ideal sería poder tener como todas las aristas cubiertas. Claro, por ejemplo, si hablamos de, en este caso, beneficios, claramente Mercer va a tener un rol súper importante en esta etapa de
de entender cómo lo miden las organizaciones, cómo lo están midiendo. Ellos sacan reportes anuales, por ende también se puede trabajar en homologar estos informes. Entonces, si ellos sacan un reporte, asegurarnos si es que estos reportes, por ejemplo, y aquí especulo, los pueden sacar siempre según género, según sexo. Entonces, por ende también, en fin, beneficios, lo más seguro es que Mercer con otros actores relacionados con beneficios van a estar metidos particularmente con los indicadores relacionados a este ítem. O sea, a mí, perdona, a mí me parece fantástico y ojalá que se pueda hacer, solo que siento que es de las categorías que está más viva, porque cada vez van cambiando y van mutando, ¿cachai? O sea, por ejemplo, antes que hablábamos de que la flexibilidad laboral y el teletrabajo era un beneficio, ya no es un beneficio, entonces las empresas están implementando otros, ahora hay empresas que trabajan 4 días a la semana, y aparecen cosas que de repente hay empresas que te dicen los beneficios que tienen y uno dice, ¿de verdad? Como, wow, jamás lo había escuchado. Entonces es difícil como estandarizar algo así. Lo más cercano a eso que se pueda, maravilloso, igual, de todas maneras. Verónica. Sí, mira, yo creo que más allá de que los indicadores, las empresas puedan ir como sumándose de a poco, a mí me gustaría establecer algunos indicadores basales, como para que realmente funcionara. Ahí la Francisca levanta la mano. Me encantaría que definiéramos, ponte tú, 3, así ya 4, no sé, que fueran como los transversales y el de este, y que definiéramos sí o sí que esos tienen que ser los que vamos a partir midiendo. Y si alguna empresa es capaz de medirlos todos, increíble. O si es capaz de medir estos 3 más 2, súper. Pero que nuestro primer reporte, de aquí a marzo del 2022, no sé cuál va a ser nuestra fecha, de aquí a enero del 2022, si nos ponemos aún más soñadores, va a contar con que todas las empresas que vayamos a medir tienen estos 3 basales y nos permita compararnos. Y eso no puede ser, perdón, pero yo ahí soy más como autoritaria, no puede ser, oye, vamos a preguntarles cuál, no, es como, estos son, para que se sumen a nuestra metodología, para que realmente podamos mover la aguja de la política pública y ver cómo está Chile como país en comparación con quién, con los países de la OCDE, con los países, no tengo idea, nosotros pongámonos eso, ese comparativo. Y votamos entre los 30 actores de la lista, hacemos una encuesta que voten y con eso lo dejamos definido de esa manera. Pero que votemos nosotros, no que voten más gente. Los de la lista, los que han estado participando. Y si es que, ni siquiera que voten los de las reuniones, como que vote el grupo de los indicadores. Porque también, si lo amplías, se transforma en unas discusiones que, mira, que yo no sé, mi empresa no me digo nunca. Ya. Y para eso voy a contarles un ejemplo. Nosotros en la mesa de mujer y minería, que es como lo más cercano que yo tengo. Voy a dejar de grabar para que, ya ahora cerramos esta parte, para que los equipos ya sepan hasta dónde quedó esta información. Gracias a todos por participar en esta reunión. Damos cierre y agradecemos su generosa colaboración.